Bienvenidos y ahora es un buen momento, si usted sabe cómo compartir o cómo postear, es un buen momento que usted pueda compartir esta señal, esta transmisión en estos momentos y comenzamos a saludar a nuestros hermanos que ya están en línea. Os saludamos a Felicinda, a Pedro, a Benis, también a Angélica Palma. Gracias por acompañarnos. Grace está junto a nosotros. Nino y Estela, gracias por acompañarnos. Y de esta forma, déjanos tu saludo y recuerda, la primera pregunta que tenemos tiene que ver con cuáles son los mandatos que tenemos nosotros los creyentes con respecto al Espíritu Santo. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el mandato del Señor con respecto a la obra del Espíritu Santo? Hay un lindo cántico que compartimos normalmente, principalmente en nuestros servicios de oración, que describe nuestra confianza en el Señor. No hay imposible para Dios, no lo hay. Así que acompáñame ahí donde estás y dice así este coro. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Conmigo dice, no hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Precioso cántico que describe nuestra confianza y nuestra dependencia en nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Dios, en su gracia y también en su cuidado. Bienvenidos a los hermanos que nos acompañan junto a nosotros, a los hermanos Fuentes, a Héctor, a Elsa, les saludamos, gracias por estar junto a nosotros y recuerda que hoy tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los mandatos que tenemos nosotros los creyentes sobre la obra del Espíritu Santo? Así que por favor, si puedes darme tu respuesta, ¿qué mandatos tenemos en el Nuevo Testamento con respecto a la obra del Espíritu Santo? Recordarles, mis queridos, que el domingo transmitimos nuestro servicio 10 de la mañana, servicio de adoración. Estamos estudiando juntos el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Rey ya viene y estamos viendo cómo el Rey gobierna y la consumación de la obra del reino en un panorama del libro de Apocalipsis. Este sería el tercer tema del libro de Apocalipsis. Vamos a avanzar del capítulo 7 en adelante hasta llegar al capítulo 22 panorámicamente el libro de Apocalipsis y de esta forma tener una claridad, una visión panorámica de lo que enseña la palabra de Dios en ese libro tan interesante, tan revelador que es el libro de Apocalipsis. Recuerda que estamos a las 10 de la mañana el domingo. Durante la semana usted puede disfrutar del devocional diario, lo está recibiendo a través de Messenger, la página de mi página de Facebook, lo puede buscar ahí también a través de un WhatsApp o SMS, ustedes están recibiendo. Si tú no lo estás siguiendo, dinos y te hacemos llegar, ya sea en picture, como lo hacemos diariamente, o el formato PDF o PDF que se llama, para que usted lo pueda seguir en alguno de sus dispositivos. Así que mis queridos, antes que me olvide, saludamos a nuestro hermano Eberto. Si nos estás viendo o si nos verás, va también nuestro cariñoso saludo, que el Señor te bendiga mucho y también te cuide y te dé años más de vida. Recordarles también, mis queridos, seguir orando al Señor por la congregación, por la iglesia. Así que para que el Señor cuide también de nosotros. Con respecto al Espíritu Santo, eh, dice, Esther nos dice que está bloqueado para reproducir en la TV. Gracias. No sé si tendrá que ver con alguna configuración en especial.
en el día de hoy. No sé por qué sería eso que no lo pueden transmitir a través de la televisión. Mis queridos, la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los mandatos que tenemos como creyentes con respecto a la obra del Espíritu Santo? Si quieres participar, ahí está. Eberto nos dice gracias por los saludos, gracias por estar con nosotros. Y Eberto, ¿cuál es la obra, cuáles son los mandatos que tenemos los creyentes con respecto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la obra del Espíritu Santo en el creyente? Así que esa es la pregunta. Vamos a elevar al Señor una oración pidiendo su bendición al Señor, en especial por algunos pedidos que tengo acá. Seguimos orando por nuestras hermanas que están en estado de embarazo. Cintia, a quien le enviamos un saludo, si está junto a nosotros, a Fabiola, también a Beatriz, y a Isabel, para que el Señor les cuide, les bendiga. Estamos orando por Bruno, él está pasando una situación muy difícil, le han cambiado de sección o de hospital, para que el Señor tenga gracia y misericordia y le restablezca. Tenemos un pedido desde afuera, creo que es Julia Ramírez, nos pide oración desde Chile, que oremos por su salud, por su vida. Oremos por un contacto de decisión que tuvo nuestra hermana Felicinda. Ella se llama Sasalí, para que el Señor confirme la decisión por Cristo que ella ha tomado. Oremos para que el gobierno mantenga la agenda que está preparada para reabrir. En diciembre se abre absolutamente todo y esto es interesante, ya que el primer domingo de diciembre vamos a poder tener, gracias al Señor, de regreso a la iglesia, congregación completa. Todos los hermanos pueden venir con o sin vacuna, pueden ya ingresar al templo. El distanciamiento es mucho más mínimo. Durante el mes de noviembre tenemos un poquito de dificultades para congregarnos. ¿Cuáles son las limitaciones? Tienes que usar máscara, tiene que haber 4 metros de distancia entre asiento y asiento y no se puede cantar. Así que el gran reopening, por así decirlo, la gran apertura que vamos a tener como iglesia, sin duda alguna va a ser el primer domingo de diciembre. Así que ahí vamos a tener un culto de celebración y esperamos que vengan los 96 asistentes regulares que tenemos como iglesia y usted también venga, pero durante el mes de noviembre solamente vamos a transmitir desde la iglesia y si alguno viene tendría que confirmar primero su presencia, ya que hay varios requerimientos, entre ellos las limitaciones que el gobierno ha puesto, pero no podemos cantar y el distanciamiento es grande. Así que ya saben, mis queridos, nos comenzamos a preparar. Yo sé que hay varios hermanos que están ahí desesperados por congregarse, venir a la iglesia. Ya nos queda poco tiempo. El domingo, primer domingo de diciembre, el Señor ya nos va a permitir poder tener ese tiempo especial de adoración. El primer domingo de diciembre es el día 5 de diciembre. Es la gran apertura, ya no hay limitaciones si el gobierno respeta el calendario que hay y un poco de distanciamiento como lo fue al principio de este año. Y durante el mes de noviembre, si alguno viene a la iglesia, tiene que avisarme primero y no se puede cantar, solamente puedes presenciar. Los que estamos en el stage o en el escenario podemos hacerlo y tiene que haber distanciamiento de 4 metros alrededor. Eso nos da una limitación en el número de las personas que pudiesen venir. No sé si tú recuerdas que hubo un momento en que dividimos grupo A, grupo B para poder congregarse. Entonces sería, bueno, es un poquito más pesado hacer ese tipo de doble servicio por ahora. Así que si tú vas a querer venir durante el mes de noviembre, recordar el uso de mascarillas, recordar que tienes que cumplir con los requerimientos del gobierno que tiene que ver con la vacunación y no podemos cantar y estar en distanciamiento. Así que de todas maneras ya pronto, poco a poco estamos volviendo al área de la normalidad. Así que orar para que el gobierno respete ese proceso. También por nuestra iglesia, por los 90 y tantos hermanos que tenemos que son asistentes regulares y algunos que vienen de vez en cuando, una o dos veces al mes, tenemos alrededor de 96 personas. Lindo grupo. Si viniesen todos, sería un lindo grupo en adoración al Señor. Y debemos orar para que el Señor dé firmeza, dé fidelidad, dé disposición y también en nuestro regreso el deseo de servir al Señor.
el deseo de dar testimonio. Vamos a comenzar con una gran campaña de promoción, de ánimo, de invitación a la iglesia para que otras personas también puedan ser alcanzados a través del ministerio de la iglesia. No quiero dejar de lado seguir orando por el ministerio radial. La semana pasada me llamaba una persona, su nombre es Norma. Ella me decía lo siguiente: yo le escucho, no pertenezco a ninguna iglesia, pero yo lo sigo todos los días y hago la oración que usted, que usted nos ha enseñado para recibir a Cristo. Es muy posible que ella nunca pueda llegar a nuestra iglesia. No sé todavía la dirección donde ella está. Es un potencial para alguno de ustedes que quisiera en algún momento visitarle y hacer un discipulado personal cuando ya no hayan estas limitaciones. Sería una oportunidad muy interesante. Así que el Señor nos brinda oportunidades de dar testimonio y crecer para la gloria del Señor. Así que ahí donde estás, vamos a orar también por la recuperación. No sé si está viéndonos en estos momentos nuestra hermana Katy Coria, a quien enviamos también un cariñoso saludo para que te recuperes en nuestra oración, al igual que Mauricio, nuestro hermano Marco, nuestra hermana Margarita, que el Señor prontamente les recupere. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por esta linda oportunidad que tú nos permites de poder estar juntos y disfrutar de este tiempo de compañerismo, este tiempo de comunión, estudiando, Señor, tu palabra. Te agradezco por la presencia de mis hermanos, hermanas, esa disposición que tienen, y en esta hora, Señor, oramos por estos pedidos especiales que tenemos, Señor, en nuestro listado. Queremos pedirte, Señor, por nuestras hermanas que están en estado de embarazo, para que tú les cuides, les bendigas, Señor, y les ayudes en sus necesidades, especialmente en esta transición, y que el parto, el alumbramiento sea sin ninguna complicación. Pon tu mano poderosa sobre Isabel, sobre Cintia, sobre Fabiola y también sobre Beatriz González, a quienes encomendamos, Señor, en tus manos. De igual forma, dirige la mano de los médicos, el proceso de restauración, Señor, en la vida de Bruno. Haz tu obra, Señor, que se cumpla tu propósito en su vida. Bendice también a su entorno familiar. Quiero pedir, Señor, por mi madre, por los exámenes médicos que tiene que hacerse, que tú le cuides, le bendigas y, Señor, le protejas, Señor. Oramos por la confirmación de decisión de Sasa Lee. Obra, Señor, en la vida de ella y confirma esta decisión. Por las autoridades, Señor, de gobierno, te pido que se cumpla esa agenda y que pronto ya podamos movernos en libertad. Oramos, Señor, por el cuidado de tu pueblo, no solamente en nuestras fronteras, sino fuera de ellas, que tú tengas gracia y misericordia. Clamamos por Julia Ramírez, que tú le bendigas, tú le conoces a ella en su necesidad y también en sus dificultades. Sigue recuperando, Señor, la salud. Nuestra hermana Marta Arnáez, que fue operada, Katy, Mauricio, Señor, nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Marcos, que aún está luchando con salud, para que tú tengas gracia y misericordia de ella. Y en esta hora, Señor, cuando nos disponemos a estudiar tu palabra, queremos pedir tu gracia, tu bendición, para que todo lo que digamos y todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Encomiendo, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los mandatos que tenemos con respecto a la obra del Espíritu Santo? Nos dice el hermano Eberto, escuchar su voz de que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguien más? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿O cuáles son los mandatos que el creyente tiene con respecto al Espíritu Santo? Angélica dice, cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, salvación, y somos sellados. Amén, claro que sí. La pregunta es, ¿cuáles son los mandatos que nosotros como creyentes tenemos con respecto a la obra del Espíritu Santo? Así que ya saben, mis queridos. Bien, por favor, con Biblia abierta, vamos a estudiar juntos este tema, y creo que nos van quedando un tema más. Por ahí pusieron con respecto al don de lenguas. Dios mediante, el próximo tema, el próximo viernes, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y los dones espirituales. 18 19 dones son mencionados en el Nuevo Testamento.
No los vamos a mirar en su totalidad, solamente en forma panorámica, y vamos a dar respuesta con respecto al don de lenguas que alguien preguntó con respecto a esta enseñanza. Queridos, saludamos a los hermanos que están junto a nosotros y ahora nos disponemos. Por favor, acompáñame con Biblia abierta. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 20. Vamos a utilizar este texto como traspolín para el tema que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver el Espíritu Santo y los mandatos al creyente. El Espíritu Santo y los mandatos al creyente. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 20, Juan escribe lo siguiente, hablando a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes. Pero vosotros, es decir, usted y yo, los que recibieron la carta, usted y yo los creyentes, dice, tenéis la unción del Santo. Es decir, ya tenemos la unción. ¿La unción de quién? Del Santo. Aquí el Santo es la obra del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. En el contexto, Juan nos va a decir que quien tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida es capaz de comprender, de discernir, de entender las verdades de la palabra del Señor. Nosotros ya tenemos, nosotros dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos ya. Ahora es interesante que el término unción, que tiene que ver con el Espíritu Santo, la palabra es crisma, crisma, que es muy parecida a Cristo. ¿Recuerdas que la palabra Cristo en griego significa el ungido? La palabra aquí crisma, que se describe, es el término ungido y que significa o se refiere simbólicamente a la obra del Espíritu Santo en el creyente. En otras palabras, todo creyente ya tiene la unción del Santo. Todo creyente ya tiene el Espíritu Santo. Normalmente nosotros utilizamos un poquito esta expresión, decimos, te pedimos que tú lo unjas, unge a tu siervo. Ya todo creyente tiene la unción. Todo creyente ya tiene el Espíritu Santo en su vida. Ahora, no todos evidencian ese control, esa llenura, esa guía del Espíritu Santo, porque eso va a depender de cuánto el Espíritu Santo tenga en mi vida. No es cuánto yo tengo del Espíritu Santo, mayor o menor. Es por eso que esas conferencias que hay que dicen, vamos a pedir que descienda el Espíritu Santo, vamos a orar para que los creyentes reciban el Espíritu Santo, o Espíritu Santo ven y desciende, son todas teología emocional, porque a la luz de las Escrituras, todo creyente ya tiene el Espíritu Santo en su vida y recuerda, en Efesios 1:13 ya lo estudiamos en el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Para recordarles, en el estudio anterior hablábamos acerca del ministerio transitivo del Espíritu Santo. Recordemos dos cosas importantes. En primer lugar, en el pasado, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba presente, pero no estaba en los creyentes. Y algunos de los ministerios del Espíritu Santo en la antigüedad no son los mismos que después de Pentecostés. Recuerda que Jesucristo nos enseñó el que, hablando acerca del Espíritu Santo que está con vosotros, Juan 14:17, estará en vosotros. Debemos entender entonces que la llenura era selectiva con propósito y la morada en el Antiguo Testamento no era permanente. Y de hecho la llenura del Espíritu Santo no guardaba relación con la condición espiritual como hoy en día lo es. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente maduro, es un creyente creciente, es un creyente victorioso, un creyente carnal. No va a ser lleno, guiado por el Espíritu Santo en su vida, porque va a seguir andando en las obras de la carne y no en el Espíritu. Pero en la antigüedad aún Saúl profetizó y enviados de él profetizaron que no sentían y no tenían temor del Señor, porque en el Antiguo Testamento la llenura tenía que ver con propósitos y principalmente hacia la nación de Israel. Recordemos entonces que en el presente, después de Pentecostés, el Espíritu Santo reside en todos los creyentes. Fue la oración del Señor Jesucristo, fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo y fue el cumplimiento histórico, ya que desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, se inaugura la obra del Espíritu Santo actualmente. ¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés? No lo vamos a estudiar, pero usted sabe, hubo lenguas como repartidas de fuego, un gran viento recio, hubo señales, hubo un evento. Ahora, es un único evento, no se volvió a repetir. Lo que Pedro menciona que ocurrió en la casa de Cornelio fue
que, al igual que en el día de Pentecostés, fue evidente que el Espíritu Santo estaba en los creyentes y fue evidente que ellos hablaron en lenguas. En Hechos capítulo 2 fueron dialectos. Claramente se mencionan 16 o 17 dialectos o lenguas. Y eso no fue el común denominador cuando recibieron el Espíritu Santo. No lo ves en el capítulo 8. Lo ves sí en el capítulo 10 cuando Cornelio. Pero las señales que hubieron en el caso de Cornelio son muy parecidas al día de Pentecostés, pero no fue el patrón de eventos. ¿Por qué? Porque al igual como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, son eventos únicos, una vez y para siempre. No es una práctica continua. Algunas iglesias enseñan, si los creyentes están unidos y están en comunión y en un solo lugar, pueden pedir que descienda el Espíritu Santo. Eso no es. El libro de los Hechos no es un libro normativo, sino descriptivo. Y explico. El libro de los Hechos nos enseña, nos relata lo que ocurrió. No nos dice esta es la forma que ocurre, porque en el libro de los Hechos, en 4 capítulos, tú verás que la recepción en el libro de los Hechos, que es un libro de transición, verás que el descenso del Espíritu Santo no ocurrió siempre de la misma forma en los receptores, porque estamos en un tiempo de, de transición. En Hechos capítulo 2 son creyentes y están esperando que descienda el Espíritu Santo, que se cumpla la promesa. En el capítulo 8 se les predica el Evangelio, les ponen las manos y reciben el Espíritu Santo. En el capítulo 10 Pedro les predique, cuando creen reciben el Espíritu Santo. Y en el capítulo 19 Pablo le pregunta a los discípulos de Juan que andan errantes, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ya comenzamos al final del libro de los Hechos a marcarse el patrón que la recepción del Espíritu Santo en el creyente es en el momento de creer. Estúdialo en Hechos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 y capítulo 19. Pero Pentecostés representa la inauguración actual del ministerio del Espíritu Santo. Pentecostés marcó el comienzo del ministerio del Espíritu Santo en esta época. ¿Qué ministerio? La regeneración enseñada. Siempre es el Espíritu Santo quien regenera al hombre, pero a partir del Nuevo Testamento se nos enseña claramente la regeneración obrada por el Espíritu Santo. Y en esa persona que es regenerada ocurre el bautismo del Espíritu Santo, que es colocarlo en el cuerpo de Cristo. A partir de Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente. Y al morar permanentemente en el creyente se convierte en el sello del Espíritu Santo, que es el anticipo, el arrabón, el arras de lo que recibirá cuando nuestra salvación sea completa, cuando nuestros cuerpos sean transformados y estemos ya finalmente con Cristo. Y en el presente, el Espíritu Santo está llenando, guiando a los creyentes. Por eso Pentecostés fue la primera ocasión en que ocurrió el bautismo del Espíritu Santo y como consecuencia se formó el cuerpo de Cristo, ya que el propósito del bautismo del Espíritu Santo, no olvides este texto, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, ese bautismo del Espíritu Santo nos coloca a los creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los mandatos entonces que tenemos ahí con respecto a la obra del Espíritu Santo? Nuestro hermano Eberto nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, y sin duda alguna, si es uno de ellos. El Nuevo Testamento presenta 4 mandatos a los creyentes con respecto al Espíritu Santo. 4 mandatos claros y directos. Algunos son conclusivos, otras enseñanzas son conclusivas, pero hay 4 mandatos directos. 2 son negativos y 2 son positivos. Todo creyente tiene 4 mandatos directos con respecto al Espíritu Santo que debemos obedecer para de esta forma ser conducidos en la vida cristiana, en nuestra trayectoria terrenal, en la obra del Señor, efectivamente. De hecho, no todos los creyentes prestan atención a estos mandatos y y el resultado, la evidencia es creyentes que son poco victoriosos, creyentes que son poco serviciales, creyentes que son poco fieles. ¿Por qué? Porque no obedecen a estos mandatos directos en la palabra del Señor. El primero de ellos, negativo, lo encontramos en Efesios. Míralo conmigo en Efesios, allá en el capítulo 4, Efesios en el capítulo 4, dice verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados, y mira, para el día de la redención. Ya lo tenemos, está en nosotros. Contristar es causar dolor. El Espíritu Santo se contrista cuando existe pecado en la vida del creyente sin ser confesado. Algunos pecados ocultos, algunos vicios que poco controlados por no tener dominio propio. Contristamos al Espíritu Santo ante la convicción de pecado, de tal forma que le entristecemos sin prestar atención a su testimonio en nuestro espíritu. Y aquí hay algo interesante, no es solamente una luz mecánica que se enciende y se apaga como una alarma, sino que se habla de contristar, contriñir, entristecer. Y eso habla o eso nos enseña que el Espíritu Santo tiene características de una persona, porque Él es la tercera persona del seno trinitario. Cuando un cristiano es inconsecuente con la vida santa y honesta con respecto a su nueva naturaleza después de haber recibido a Cristo, de tal forma que el creyente comienza, como dice en Efesios, a darle lugar al diablo y permite esa intervención, le da lugar a Satanás por no estar atento, por no ser guiado por el Espíritu Santo, comienza el Espíritu Santo a ser contristado, que tiene que ver con comenzar a ceder terreno en su vida espiritual a influencias satánicas, a influencia del enemigo. Es por eso que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y ataca precisamente en nuestras áreas débiles, en nuestras áreas no consagradas o no dedicadas al Señor. Le abrimos, por así decir, una cobertura. Ni deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor en capítulo 4, verso 27 de Efesios. Ni deis lugar. El término lugar es topos. No permitas que ponga el pie. Porque cuando él pone el pie, como dice nuestro dicho, tú le das la mano y se toma el pie, o le das, ya ni me recuerdo, no recuerdo bien cómo es el dicho. Así que ya sabes, mi querido, primer mandato por causa de pecados no confesados, de no ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos dice, corrige eso, no está bien eso, cambia esa situación. Recuerda que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia del Señor, pero el que no lo hace, se acostumbra, primero, justifica sus hábitos pecaminosos, sea extremos de fumar, tomar, gambling, juegos, mucha televisión, ver pornografía, ya se vuelve insensible en esta área, a comenzar a criticar, siempre que habla, habla de los demás, critica a los demás y ya no tiene conciencia de culpabilidad, es sencillamente porque ha contestado al Espíritu Santo en su vida. Segundo mandato que es negativo y tiene que ver con no apagar al Espíritu Santo. Se encuentra en Primera Tesalonicenses, míralo conmigo en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses, allá en el capítulo 5, Pablo llama a la vida cristiana muy práctica, dice el verso 19 en forma muy clara, no apaguéis al Espíritu, dice el texto muy claramente, no apaguéis al Espíritu. Es una clara, apagar el Espíritu tiene que ver con una clara resistencia al Espíritu Santo. No es que como cuando yo soplo una candela, una vela, una lumbre, o un fósforo, o un cerillo, no sé cómo le llama, usted lo sopla y ya dejó de alumbrar. Algunos creen que eso significa que el Espíritu Santo de Dios se aparta. Recuerda, estás confundiendo la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y no la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El apagar el Espíritu es una clara resistencia al Espíritu Santo, es obligar al Espíritu Santo a cohabitar con el pecado, restringiendo su campo de acción, es como arrinconarlo, llevarlo a un extremo, a un punto donde no le das libertad, no le permites el juego, no le das campo para su acción, para que te controle, para que te guíe, para que produzca los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Esto no significa que se aparta, sino que nos hacemos nosotros insensible a su voz y casi es inoperante su obra en nosotros. La negativa al ejercicio de los dones para edificar a la iglesia, el no someternos a la guía, el andar en la carne, justificar nuestras malas acciones, no confesar nuestros pecados, no restaurar las relaciones quebradas, el mal testimonio, las cosas mal que hemos hecho, todo eso comienza a entristecer y comienza a apagar el Espíritu Santo. Recuerda que el trabajo del Espíritu Santo se produce en conformarnos al carácter de Cristo.
eh, estudiábamos en lo que es el proceso del cambio de la obra del Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 3. Pero cuando un creyente comienza a entristecer y comienza a apagar el Espíritu Santo, no se está produciendo en su vida esos cambios, esa madurez, ese desarrollo en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no ha cumplido dos o uno de los mandatos que tenemos. ¿Cuál es el primero? No contristéis al Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, verso 30. El segundo es no apaguéis al Espíritu Santo, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, en el versículo 19, que es otro texto muy, muy interesante. Y en Gálatas, capítulo 5, míralo conmigo, el verso 16 y también el verso 25. Tenemos acá el tercer mandato, pero esta vez son mandatos positivos que requiere de una disposición nuestra. Pablo dice en verso 16, obsérvalo conmigo, libro de Gálatas, en el capítulo 5, el verso 16. Digo pues, a modo de conclusión y enseñanza enfática, Pablo dice aquí, digo pues, y un mandato, andad en el Espíritu. Este es un imperativo no para algunos, sino para todos los creyentes. Andar equivale a ser gobernado, ser dirigido por el Espíritu Santo, indica la responsabilidad nuestra. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos y nosotros debemos seguir su dirección, andar en esa obra. El Espíritu nos guarda en el camino, pero nosotros tenemos que caminar paso a paso hasta llegar al destino. En la obra de andar en el Espíritu requiere disposición, requiere estar de pie figuradamente, requiere comenzar a dar pasos de confianza. El texto dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ninguna persona que vive para sus deseos carnales puede andar en el espíritu. La expresión deseos carnales tiene que ver con los deseos de un corazón que no busca lo bueno, sino lo malo. Normalmente la palabra es concupiscencia. En términos concupiscencia significa deseos, pero en este contexto deseos no controlados. Yo tengo el deseo de comer, todos tenemos el deseo sexual, todos tenemos el deseo del cansancio, todos tenemos deseo de divertirnos y alegrarnos, pero darle rienda suelta a esos deseos, comer demasiado, dormir demasiado, la actividad sexual sin freno, todo eso es deseos de concupiscencia que nos llevan, siendo deseos que están en nosotros normales y naturales, pero como no están bajo control, estamos proveyendo para la carne, no andamos en el Espíritu Santo. Andar en la carne significa andar en aquella naturaleza caída que todos nosotros llevamos. Si bien es cierto, cuando recibimos a Cristo, Dios nos imparte su naturaleza divina, en nuestro interior pugnan dos naturalezas. Hay dos conflictos. El conflicto, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 21, o todo el capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo que es, porque internamente mi espíritu desea hacer las cosas de Dios, pero su carne se revela y se produce esa lucha. Es lo mismo que enseña Pablo en Corintios capítulo 9, si lo miras conmigo, primero los Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo dice, así que yo, verso 26, 9, 26 de primero de los Corintios, así que yo de esta manera corro, no como a la ligera, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y representa la gran lucha que tenemos todos los creyentes entre el espíritu y la carne. Si tú vuelves al libro de Gálatas, verás ahí cómo el apóstol Pablo va a describir las obras de la carne, verso 17 en adelante, y luego va a describir el verso 22, el fruto del Espíritu Santo. Y es su deber, es mi deber, primero, no contristar al Espíritu Santo, no apagarlo. Y usted ahora pregunte, Señor o Espíritu Santo, ¿de qué forma te estoy contristando? ¿De qué forma te estoy apagando? Ahora tiene otro mandato positivo. Usted debe comenzar a andar en el Espíritu. Y ese andar significa una disposición, un avanzar cada vez que el Nuevo Testamento, Pablo en este caso, utiliza el término peripateos, andar, describe el estilo de vida que debemos vivir.
Por lo tanto, el estilo de vida suyo y mío debe ser andar en el Espíritu y no proveer o satisfacer para los deseos de la carne. Entre paréntesis, quiero decir que eso no significa que no me pueda divertir, que no pueda disfrutar, que no pueda gozarme en ninguna manera, pero son esos deseos de concupiscencia que nos llevan mucho más allá a no tener dominio propio, el control de esta inclinación y nos lleva a hacer lo que no debemos hacer en nuestras vidas. Y finalmente, el otro mandato que tenemos con respecto al Espíritu Santo se encuentra en el famoso capítulo 5 del libro de Efesios. Efesios capítulo 5, entre paréntesis, y quiero que lo busque. Mientras buscamos Efesios capítulo 5, encontramos algo interesante en esta porción. Míralo conmigo, Efesios capítulo 5, el verso 18. Algo interesante. Pablo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, en la carta a los Efesios, nos lleva al terreno práctico, la vida cristiana. La vida cristiana no son teorías. La vida cristiana no es solo ir a la iglesia, cargar una Biblia. La vida cristiana es un estilo de vida diferente que debe ser evidente en los demás. Predicamos el Evangelio en forma vivencional y en forma verbal. Lo predicamos por palabra y también por producto de vida. Cómo procedemos, cómo enfrentamos la vida. Pablo nos lleva a que el cristianismo es un estilo de vida y utiliza el término andar. Y ahora encontramos en el capítulo 5, verso 18, un mandato interesante. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Lo primero que tengo que decir acá es, no es una prohibición de beber vino o alcohol. Si bien es cierto, en Proverbios dice que no es de los sabios beber vino y cuando uno mira el vino cuando rojea, despierta y describe la borrachera, no hay un texto en las Escrituras que diga no puedes tomar vino o consumir alcohol. Son áreas grises. Usted tiene su libertad en Cristo. El principio es, si yo tengo mi libertad, pero voy a hacer de tropiezo a otras personas, ya lo hemos estudiado antes, el principio del ejemplo, el principio del estorbo. Busque ahí unos temas que hablé sobre la vida cristiana y cómo tomar decisiones en áreas grises. Aquí encontramos un mandato, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque cuando los hermanos de Éfeso recibieron esta carta, todos los días viernes había una celebración a un dios llamado Dionisio, conocido en el día de hoy como Baco. Baco es el dios del vino, es el dios de la borrachera. Y por lo general todos los gremios artesanos, pesqueros, agrícolas, tenían su festín el día viernes. Y en ese festín que había licor, embriaguez, vino. Y siempre está asociada el embriaguez con el libertinaje. Son íntimos compañeros. El pueblo se levantó a tomar, a beber y a bailar. Ocurrió frente después de que Dios había entregado la ley a la nación de Israel. Casi siempre el alcohol está asociado con libertinaje. ¿Por qué? Porque el alcohol es un inhibidor emocional en la persona. ¿Y qué hace esto? Se envalentona, hace cosas que antes no lo haría. El alcohol disminuye la timidez, la suprime, mejor dicho, y de esta forma hace cosas que en pleno juicio, en estado normal, no lo haría, la influencia del alcohol. Ahora, el texto, obsérvalo bien, míralo conmigo, quiero que lo observes bien. Efesios capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay descontrol. Disolución es pérdida de control. Cuando el alcohol entra en el torrente sanguíneo, inmediatamente se va al cerebro. Es por eso que no se puede manejar con alcohol en el cuerpo, no se puede manejar, no se puede trabajar con ciertos medicamentos que producen influencia en nuestra mente. El alcohol rápidamente se va a la cabeza. ¿Y qué agrega el texto? Antes bien, que es un nexo de contraste, dos palabritas en castellano muy interesante que significa en lugar de. No es una comparación así como, el así como es una comparación. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. He oído algunos cantos decir, satúranos de tu Espíritu Santo, embriáganos de tu Espíritu Santo. Lo que dice el texto es completamente lo contrario. Si bajo la influencia del alcohol hay disolución, bajo el control del Espíritu Santo debe haber control, mesura, prudencia en la vida de un creyente. Antes bien, por el contrario, tiene que ver acá. Y esto es una decisión porque es un mandato. El mandato es no se embriaguéis con vino. Y el siguiente mandato es antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, el ser lleno del Espíritu
Si es un mandato del Señor a mi vida, es un mandato, los que estudian gramática griega nos dicen que es un presente continuo, es una acción continua. Diariamente yo debo ser lleno del Espíritu Santo. La llenura no tiene que ver con verter, no tiene que ver con derramar. Y si es un mandato, yo no puedo decir Espíritu Santo, desciende y lléname. Hay un canto lindo, muy lindo. Llénanos, llénanos, llénanos de tu poder, llénanos de tu espíritu. Suena bien, suena lindo, pero no es bíblico. ¿Por qué razón? Es como si yo le estoy diciendo a uno de mis hijos, hijo, por favor, lava mi carro. Tienes que lavar el carro. Y en un momento dice, papá, ¿te puedo lavar el carro? Papá, quiero lavarte el carro, ¿puedo lavar el carro? No tiene sentido si yo le estoy dando qué cosa, un mandato, esa es la misma idea. Antes bien ser llenos, es mi responsabilidad. El término llenar acá significa guiar, conducir. Fue utilizado este término en el mundo marítimo, donde una pequeña barquita elevaba sus velas, su tela, y la colocaba de tal forma en posición de que al soplar el viento, o la brisa fuese el motor de movimiento de la nave. De ahí que llenura significa control, ser guiados, ser conducidos. Tiene que ver con ese obrar en nuestras vidas. Ahora, la llenura tiene la idea de una nave la cual el viento llena, la vela y es movida. Esto implica ser controlado, no por el vino, sino por el Espíritu Santo. Esto traerá como resultados, escúcheme bien, y usted lo verá en el mismo capítulo 5 más adelante. Esto traerá como resultado un actuar, un hablar, un conducir. Obsérvelo desde el verso de 19 en adelante, usted lo encontrará ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 19-20, va a producir en nosotros cambios. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo no es cuánto yo tengo del Espíritu Santo en mi vida, sino cuánto el Espíritu Santo tiene en mi vida. Y de esta forma vemos 4 mandatos directos que usted y yo tenemos con respecto a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? No contristar al Espíritu Santo, Efesios 4:30, no apagar al Espíritu Santo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, andad en el Espíritu, Galatas capítulo 5, verso 16, y sed llenos del Espíritu Santo, capítulo 5, verso 18. En algunas denominaciones, en algunos lugares, se confunde el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, de igual forma, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia que yo debo buscar, sino una dependencia en la cual yo debo vivir. El bautismo del Espíritu Santo, no encuentro ningún mandato en las Escrituras que me diga, ande y sé bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una verdad que yo tengo que recibir, es una verdad que yo tengo que aceptar, como la regeneración, como el nuevo nacimiento. Efesios, segunda a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Esa nueva criatura fue producida en nosotros. Yo debo aceptarla por la fe y vivir de acuerdo a esa realidad. Quiero terminar con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Tenemos muchos cánticos dentro de los salterios, dentro de las iglesias. Hay mucho cántico con respecto al Espíritu Santo que es basado más en la emoción, en la experiencia, pero no en las escrituras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que escriben los cantos, los himnos, los coros, son poetas y no son teólogos. Por lo tanto, hierran o se equivocan mucho con respecto a esta obra del Espíritu Santo. Aún he visto a queridos hermanos en la fe, muy conocedores o creía que eran muy conocedores de la enseñanza de la palabra de Dios, comenzar a invocar, ven ahora y desciende Espíritu Santo. No es así. La llenura es personal. Ahora sí creo que hay momentos en que una iglesia tiene una visitación especial de parte de Dios, donde el Espíritu de Dios se mueve en libertad, porque los corazones responden positivamente al llamado de la palabra, y hay quebrantamiento, y hay arrepentimiento, y hay salvación, que sí es obra del Espíritu Santo. Cuando pedimos eso, a la luz de las Escrituras, es cierto, es correcto, pero ese sensacionalismo de buscar experiencias, emociones, de saltar, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entienda los contextos, ¿libertad de qué?
de la esclavitud de la carne, del pecado. Fuimos libres y el Espíritu Santo confirma esa realidad en nosotros. Cierro con esto. ¿Es evidente la llenura del Espíritu Santo en creyentes? Es decir, no tenemos un tester, una forma de medir creyente lleno del Espíritu Santo, creyente no lo es. Ese sí que es lleno del Espíritu Santo, ese ministro, ese pastor, ese diácono, ese siervo, etcétera, ese creyente, ese profesor de escuela dominical, si es lleno del Espíritu Santo, no tenemos una forma, un tester para decir, se enciende la lucecita, sí, es lleno del Espíritu Santo, pero es evidente cuando leo en Hechos, perdón, capítulo 6, verso 3, cuando los líderes piden a la iglesia en Jerusalén, porque el número comenzó a crecer y hay necesidad de claridad de la distribución, ya hay un problemita de partidismo. Los líderes dicen en Hechos capítulo 6, verso 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y agrega, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que la iglesia iba a poder notar creyentes llenos del Espíritu Santo? Permíteme mostrarte 6 señales que creo que deben ser evidentes en un creyente que realmente es lleno del Espíritu Santo. Y esto es interesante, no depende de cuántos años tienes en la iglesia o de cuánto tú sabes, sino de cuánto el Espíritu Santo controla tu vida. Lo primero de ellos es que evidencia los frutos del Espíritu Santo. Hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo hay en ese creyente. Otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice que recibieron poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Va dando testimonio. Un creyente lleno del Espíritu Santo no puede quedarse callado. Lo verás en el libro de los Hechos. Hablaron con denuedo. A pesar de que no eran grandes oradores, el Espíritu Santo le da la palabra suficiente para testificar. ¿Por qué? Porque la misión del Espíritu Santo es traer personas a los pies de Cristo. Y un creyente lleno del Espíritu Santo evidencia los frutos, tiene poder para testificar, tiene victoria sobre la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu, no proveáis para los deseos carnales. Será un creyente que evidencia triunfo sobre áreas en su vida de su naturaleza pecaminosa. Manifestará los dones del Espíritu Santo con la disposición de servir. No se quedará sentado mirando, observando qué hagan los demás. Es evidencia que ese creyente tiene problemas con los mandatos de la obra del Espíritu Santo. Buscará y será sensible a la dirección de Dios en su vida. Escuchará la voz de Dios, la dirección en la voluntad de Dios. Dios prometió que guiaría a sus hijos, que el Espíritu Santo guiaría a sus hijos. Y recuerda que pone en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, un creyente lleno del Espíritu Santo no simplemente se señala porque evidencia los frutos del Espíritu, no testifica, tiene victoria sobre la carne, manifiesta los dones del Espíritu Santo con esa disposición de servir, busca hacer la voluntad de Dios en su vida y tiene efectividad en la oración. ¿Por qué digo efectividad en la oración? Porque Romanos capítulo 8, verso 26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, que dice Pablo, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, estos gemidos no son verbales. Este no es un texto para demostrar la oración en lenguas en ninguna manera, porque tú miras el contexto de Romanos capítulo 8, los creyentes gimen, esperando el día de la liberación. La tierra gime y también el Espíritu Santo gime, que es una forma de describir un accionar, un sentir, una disposición, una inclinación, y el Espíritu Santo toma nuestras oraciones incorrectas y las interpreta ante el cielo de una forma correcta. De esta forma, la llenura del Espíritu Santo produce poder en la vida del creyente. No es el bautismo del Espíritu Santo lo que produce una vida poderosa en Cristo, sino que es la llenura del Espíritu Santo. Y si hay algo que la iglesia necesita en el día de hoy es creyentes llenos del Espíritu Santo, que lo evidencien a través de dar testimonio de los frutos, del testificar, de disposición de servir, el desarrollo de los dones, buscar hacer la voluntad del Señor y efectividad en el ministerio de la oración. Bien, mis queridos, cerramos de esta forma el estudio en el día de hoy. Espero que este estudio fuese aclaratorio. Recuerda que estamos siguiendo esta serie
porque algunos de ustedes consultaban con respecto a este tema, querían saber un poquito más qué nos enseña la palabra del Señor con respecto a este ministerio de la obra del Espíritu Santo. Y antes de ya comenzar a cerrar nuestro servicio en el día de hoy y agradecer a los hermanos su disposición, por habernos acompañado en el día de hoy, tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder tener este tiempo para adorar tu precioso nombre, escuchar el consejo de tu palabra y sacar verdades prácticas para nuestras vidas. Los encomiendo, Señor, en tus manos y te doy gracias por los hermanos que junto a nosotros han estado presentes para compartir este tiempo de encuentro a la luz del consejo de tu palabra. En esta hora, Señor, pido tu bendición, tu gracia y que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.